Hola jóvenes, es un gusto poderlos saludar a través de este video. En la fase 2 vamos a trabajar productos notables y vamos a repasar uno de los productos notables que estuvimos trabajando al final de la fase, que es binomio al cuadrado. Para explicar el tema veremos varios ejemplos en los cuales vamos a desarrollar varios binomios al cuadrado con diferente estructura para que ustedes recuerden cómo se realizaba. Antes de iniciar con la explicación del ejemplo, vamos a recordar que para poder desarrollar un binomio al cuadrado existen dos fórmulas. Una es para cuando el binomio está en suma y la otra es para cuando el binomio está en resta. Asumiendo que A es el primer término y B es el segundo término, a la hora de desarrollar un binomio en suma sería el cuadrado del primer término más 2 veces el primer término por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado. De igual forma, si el binomio está en resta, sería el cuadrado del primer término menos 2 veces el primer término por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado. Acá quiero yo recalcar algo que es muy importante. Si se dan cuenta, el desarrollo de ambas fórmulas son casi exactamente iguales. Les digo casi porque cuando es suma, el segundo término es positivo y los otros dos términos también. Cuando el binomio está en resta, el segundo término es negativo. Es la única diferencia que existe en el desarrollo de los dos binomios, para que ustedes lo tengan presente a la hora de aprenderse las fórmulas. Iniciando con el ejemplo número 1, tenemos la siguiente expresión: 2x más 3y elevada al cuadrado. Si se dan cuenta, en este caso es un binomio en suma. Por tanto, la fórmula que deberíamos de emplear es la siguiente. Podemos observar en la parte de abajo cómo desarrollamos el ejemplo según la fórmula. Primer término al cuadrado. Nuestro primer término para este ejemplo es 2x. Por tanto, tendríamos 2x elevado al cuadrado. Más 2 veces el primer término por el segundo término. En este caso, nuestro segundo término es 3y. Por tanto, nuestra fórmula quedaría desarrollada de la siguiente manera. Más 2 veces el primer término, que es 2x, por el segundo término, que sería 3y. Más el segundo término elevado al cuadrado, que en este caso nuestro segundo término es 3y, nos quedaría 3y al cuadrado. Antes de continuar cómo desarrollar los valores al cuadrado, quiero hacerles un recordatorio de qué pasa cuando tengo un término al cuadrado. Cuando tenemos un término al cuadrado, enfatizamos que si yo tengo un a al cuadrado, significa que yo voy a multiplicar ese valor de a por ese mismo valor. ¿A qué me refiero con esto? A que es igual a cuadrado es igual a por a. Por tanto, ¿qué pasa cuando yo tengo un 2x elevado al cuadrado? Dando pie a lo que expliqué anteriormente, significa que yo voy a multiplicar 2x por su mismo valor. Por tanto, 2x elevado al cuadrado nos quedaría de la siguiente manera: 2x por 2x. Los números multiplicamos y decimos 2 por 2 nos daría 4. Y en el caso de x por x se copia la base y se suman sus exponentes. Habíamos aclarado que cuando los exponentes no aparece un número representándolos, asumimos que su valor es 1. Por tanto, si yo tengo x por x, copio la base y digo 1 más 1, nos quedaría x elevado al cuadrado. Veamos otro ejemplo más. ¿Qué pasa cuando tengo 3x cuadrado elevado al cuadrado? Aplicando la misma regla, nos quedaría
3x cuadrado por 3x cuadrado. Por tanto, a la hora de multiplicarlo, decimos 3 por 3, 9. En el caso de x cuadrado por x cuadrado, copio la base y sumo sus exponentes, que en este caso el exponente que tiene x es 2, diría 2 más 2, 4. Por tanto, mi respuesta quedaría 9x elevada a la cuarta. Regresando a nuestro ejemplo, si ustedes recordarán, nuestro ejemplo habíamos desarrollado de la siguiente manera el binomio al cuadrado que teníamos. Teniendo claro qué significa 2x elevado al cuadrado, como lo explicamos anteriormente en esta parte, significa que 2x elevado al cuadrado es multiplicar 2x por 2x. Por tanto, digo 2 por 2, 4. X por x, x cuadrado. Siguiendo el desarrollo del proceso del binomio al cuadrado, pues nos podemos observar en esta parte que tenemos una multiplicación de monomios, la cual pues multiplicamos todos los números con los números y las variables con las variables. Nos quedaría de la siguiente manera: 2 por 2, 4, por 3, 12, x por y, xy. Dando finalizado el proceso, tenemos 3y elevado al cuadrado. Analizando cómo lo habíamos verificado, 3y al cuadrado es 3y por y, por tanto nuestro resultado sería 3 por 3, 9, y por y elevado al cuadrado. Ejemplo número 2. Si podemos observar, tenemos 3x cuadrado menos 5xy al cubo elevado al cuadrado. En este caso tenemos un binomio en resta. Por tanto, la fórmula que debemos de emplear es la que aparece a continuación. El cuadrado del primer término menos 2 veces el primer término por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado. Ya a la hora o el momento de desarrollar dicho binomio nos quedaría de la siguiente manera. Primer término al cuadrado. Nuestro primer término en esta ocasión es 3x cuadrado y nuestro segundo término es 5xy al cubo. Por tanto, nos quedaría desarrollada de la siguiente manera. Primer término elevado al cuadrado. 3x al cuadrado elevado al cuadrado. Menos 2 veces el segundo término, el primer término por el segundo término. Nos quedaría desarrollada de la siguiente manera. Menos 2, que multiplica el primer término, que es 3x al cuadrado, por el segundo término, que es 5xy al cubo. Más el segundo término elevado al cuadrado. Nos quedaría en esta ocasión 5xy al cubo elevado al cuadrado. Recordando, ¿qué pasa cuando yo tengo un monomio elevado al cuadrado? Nos vamos a trasladar de este lado de la pantalla para ver cómo desarrollaríamos esos monomios elevados al cuadrado. Habíamos dicho en el ejemplo anterior que cuando yo tengo un monomio al cuadrado significa que vamos a multiplicar ese valor por ese mismo valor. Si yo tengo 3x al cuadrado elevado al cuadrado, significa que yo voy a multiplicar 3x cuadrado por 3x cuadrado. Por tanto, nuestra respuesta sería 3 por 3, 9. X cuadrado por x cuadrado se copia la base y se suman sus exponentes. Por tanto, nos quedaría un x cuarta. En el siguiente monomio al cuadrado tenemos 5xy al cubo elevado al cuadrado. Por tanto, multiplicamos 5xy cubo por 5xy cubo. Y nuestra respuesta nos quedaría de la siguiente manera. 5 por 5, 25. X por x, como tiene exponente 1, nos quedaría x cuadrado. Y por y cubo, nos copiamos la base que es y, y debido a que su exponente es 3, decimos 3 más 3, 6. Ya que tenemos claro cómo se desarrollarían esos monomios al cuadrado,
vamos a regresar a dar respuesta a nuestro binomio en resta elevado al cuadrado. Empezando con la primera expresión, 3x cuadrado elevado al cuadrado, ya habíamos afinado que era 9x cuarta. Seguidamente tenemos la multiplicación de tres monomios, que nos quedaría de la siguiente manera. Menos 2 por 3 por 5 nos quedaría menos 30. X cuadrado por X, cuando multiplicamos, se copia la base y se suman sus exponentes. Si pueden observar, tengo un X cuadrado que está multiplicando a una X elevado a la 1. Por tanto, copio la base y digo 2 más 1 nos quedaría X al cubo. En el caso de Y, como no hay otra Y con quien operar, simplemente la copio con el exponente que tiene, Y elevada al cubo. Resolvemos el último término, que es 5xy cubo elevado al cuadrado. Si podemos observar, eso ya lo habíamos desarrollado en esta parte, y el resultado de ese valor o ese monomio elevado al cuadrado nos queda como respuesta 25x cuadrado y a la sexta. Bueno chicos, espero haber sido bastante clara en la explicación de estos dos ejemplos. Recuerden que se les extraña un montón y les pido un poquito de consideración en relación a el desarrollo de estos videos. Realmente lo estamos haciendo con todo el cariño para ustedes, para poder avanzar en los contenidos de la fase 2. Espero que sea de mucho provecho para ustedes, para poder realizar los ejercicios que se ven en relación a este tema. Les envío un fuerte abrazo a ustedes y familia. Se cuidan.